proponemos hablar de turismo, una actividad muy importante para nuestro país y en plena temporada estival. Para eso le damos la bienvenida al ministro de Turismo, Pablo Menoni. ¿Cómo anda? Muchísimas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Gurisa. Un gustazo estar con ustedes hoy acá. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo viene esta temporada? Tuvimos un enero que fue marcado por buena cantidad de visitantes. ¿Cómo viene ahora febrero? Bueno, primero una aclaración sobre cómo nosotros evaluamos las temporadas y los años en general. Nosotros, con fines estadísticos, la evaluación se hace desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, evitamos algunos saltos o cosas puntuales, coyunturales, que tiñen la comparación de una temporada con otra. Sin perjuicio de eso, nosotros seguimos sosteniendo lo que dijimos al principio de la temporada, que esta temporada va a ser tan buena o mejor que la del año pasado, subrayando que la del año pasado fue muy buena realmente. Entonces, contestando concretamente a tu pregunta, venimos bien, los niveles de reserva vienen bien, en diálogo con los operadores realmente la temporada viene muy bien, así que esperemos que siga así. Rocha, por ejemplo, como viene, que siempre baja un poco más en esta época, no tanto Punta del Este, ¿no? En febrero generalmente todas bajan. De todas formas, el turismo receptivo es muy heterogéneo, no es lo mismo Colonia, Punta del Este, y hablando de los 600 kilómetros que tenemos, incluyendo Rocha en La Paloma, pero también en el litoral y en todo el país, ¿no? O sea, febrero es un mes que baja muchísimo. Tenemos en este año de vuelta, por el tema de las cosas coyunturales que yo decía al principio, carnaval en febrero, la temporada pasada la tuvimos en marzo, por lo tanto hay que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando hacemos comparaciones. Carnaval de por sí es un gran atractor y es un nicho particular para algún segmento de la población que viene exclusivamente a ver carnaval. ¿Qué conviene más para el turismo, que caiga en febrero o que caiga en marzo? Bueno, esa es una buena pregunta. Mientras vengan, que caiga en febrero o en marzo. Si nosotros buscamos estirar un poco más la temporada, es mejor que caiga en marzo. El tema es que muchas veces colide con el comienzo de las clases, como fue el año pasado. Es verdad. Mientras transcurre la temporada, usted lo decía, se califica como buena, parecía la del año pasado o mejor, pero está ya planteada, ya hace algunos días, la crítica de los operadores a propósito del precio bajo del dólar, pese a las medidas que se han tomado y las dificultades que esto trae en las rentabilidades, ¿no? En un sector que se acaba de recuperar después del golpe que fue la pandemia hace unos años. ¿Qué valoración hay de ese aspecto? Sí, tal cual. Nosotros recibimos una nota de la Cámara de Turismo del Uruguay, Camtur, con quien trabajamos, debo decirlo, y perdón el paréntesis, en forma no solo muy cordial y amena, sino muy profesional desde antes de la asunción, desde la designación misma. Ya empezamos a trabajar estando en el edificio Alemania. Ahí conformamos un grupo de trabajo con profesionales, economistas del Ministerio y de la Camtur y también de Ceres, quienes son la consultora que los apoya sobre todo en temas estadísticos y económicos, de forma tal de delinear cuáles son los grandes disparadores de la competitividad en general. Por supuesto que el tipo de cambio nos importa, nos preocupa y entendemos la preocupación de la Cámara de Turismo, pero no lo es todo, es uno de los factores. Si nosotros hablamos de los determinantes de la demanda, son esencialmente la diferencia relativa de precio, que tiene como componente el tipo de cambio, pero también la comparación entre la inflación de Uruguay y la inflación en los países emisores. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de Brasil, tanto el peso uruguayo como el real se apreciaron en porcentajes similares a lo largo de este último año, un 11% aproximadamente, pero tenemos niveles de inflación similares. 3,5 nosotros, 4 y poquito Brasil. Entonces la comparación de diferencia relativa a precio en este caso nos está favoreciendo. Si comparamos con Argentina, el tipo de cambio, si bien hoy bajó, viene siendo estable, especialmente desde las últimas elecciones que tiene Argentina, pero estamos hablando de niveles de inflación de un orden superior al uruguayo. Por lo tanto, es la diferencia relativa de precio. Específicamente respecto al tipo de cambio, nosotros estamos viviendo una coyuntura mundial de baja en el mundo del dólar, esencialmente, entiendo yo, por un tema de confianza, y las medidas que ha tomado tanto el BCU como el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros entendemos que van en buena línea y de hecho ya tuvieron resultados. ¿Cómo hacer entonces para mantener la rentabilidad de las empresas turísticas, de los operadores que cobran en dólares pero tienen que pagar en pesos y les rinden menos esos dólares? Sí, de vuelta la diferencia relativa a precio, pero si fuera, si pudiera subrayar, es el subrayado tema.
Por eso que nosotros implementamos este ámbito de diálogo, no solo para ver cómo influye el tipo de cambio, sino la rentabilidad, la competitividad en un montón de cosas. La competitividad no es solo tener precios bajos. La competitividad es ofrecer servicios de calidad, es también tener servicios profesionales, entre otras cosas. Y déjenme hacer un paréntesis acá. Nosotros estamos hablando de un sector privado que, si no fuera competitivo y si no fuera profesional, no hubiese sostenido este índice de turistas receptivos que tenemos per cápita, que es el mayor de Sudamérica. Es decir, nosotros recibimos más visitantes de lo que población somos. Sí, nos decía el presidente Camtur, ¿no?, que son muy resilientes. Es un sector que es muy emprendedor además y tiene mucha garra, diríamos. Pero también lo hablábamos antes de empezar la entrevista, lo que nos cuesta identificar al turismo como fuente tremenda de ingresos que mueve la economía del país, ¿no? Para también tener en cuenta y dar el lugar que ocupa en el trabajo que da y cómo hacer para ampliar esos 3 meses que a veces también hace con la temporada estival de verano, porque estamos muy agarrados del tiempo, de los pronósticos, ¿no?, de todo eso, pero para que se amplíe la oferta y también no se concentre en esos meses, decir, bueno, acá tengo que poner todo, porque acá es donde voy a hacer la plata para todo el año. Y ahí es donde se dan a veces algunos encuentros de precios y demás, ¿no? ¿Cómo hacer para movernos de eso? Totalmente, varias consideraciones, Laura, en lo que decías ahí al respecto. Muchas gracias. Primero y fundamental, nosotros estamos hablando de vuelta de un sector que no está en la palestra pública y muchas veces en la discusión política. Yo quiero hacer mías las palabras del senador Cami en ocasión de cuando concurrimos a la Comisión de Hacienda Integrada por Presupuesto, donde había, entre otras cosas, 3 exministros de turismo, Bordaberry, Tabaré Viera y nuestra querida Lilian Quichichán, y el senador Cami decía, entre otras cosas, que hay un denominador común a lo largo de la historia de la poca importancia que le damos al turismo, a pesar de los resultados que tiene. Nosotros estamos hablando de un sector turístico en 2025 cuyo ingreso directo en divisas fueron 2.040 millones de dólares, apenas por debajo de los 1.300 y pico que tiene la exportación de carne bovina, más que la celulosa y más que otros productos agropecuarios. Para no pelearme con mi gran amigo, el ministro Fratti, por supuesto que el sector agrícola en su conjunto tiene mucho más peso que el turismo en el PIB, en el PBI. Pero si desagregamos el sector agrícola, es más, entre otras cosas, que la celulosa. Por lo tanto, sí, coincido, hay una resiliencia en el sector recuperado de la pandemia. Recordemos que se cerraron las cortinas durante la pandemia. Es un sector que sufrió muchísimo y apenas empezó a recuperarse o a levantar un poco cabeza en el 2023. Así que sí, coincido, tenemos que buscar, y en eso estamos, de tratar de desestacionalizar la temporada. Es un anhelo, yo te diría, de todas las administraciones, difícil de lograr, por cierto. Pero bueno, estamos en eso con algunas iniciativas que tenemos y podemos comentar ahora. Sí, y también teniendo en cuenta que hablaba ya del Parlamento, ¿qué se viene en el Parlamento? ¿Qué son propuestas que se harán en este 2026? Bueno, primero lo que pasó el año pasado, ¿no? Nosotros tuvimos un trabajo realmente muy bueno y constructivo, no solo en la interna de nuestro equipo del Ministerio de Turismo, sino en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente con la Contraloría General de la Nación, y después estas instancias de comparecencia nuestra en el Parlamento. Fuimos 4 veces, 2 a diputados y 2 a senadores. Yo te diría que en las 2, aparte del clima ameno que tuvimos y respetuoso, fue un enriquecimiento en las 4 ocasiones, porque contar, entre otras cosas, con 3 exministros es relativamente más fácil y lineal el diálogo. Y en el presupuesto pasado tuvimos 5 artículos que hablaban del Ministerio de Turismo, del inciso 09, 2 que nos hablan del Sistema Nacional de Turismo Social, uno que crea el fondo, el segundo que nos da presupuesto, unos 20 millones de pesos este año 2026 y 30 millones de pesos en los años sucesivos. A su vez hay otro artículo, el tercero en cuestión, que nos da 20 millones de pesos al año para promoción de las pymes, entre otras cosas. Y después hay 2 más, uno que declara o da la potestad al Ministerio de Turismo para declarar la emergencia turística, que lo tenemos que reglamentar, y el último habla especialmente de cometer al Ministerio de Turismo para el incentivo a las compañías aéreas que vendan más pasajes a turistas extranjeros. Primero, ¿cómo se decreta esa emergencia en turismo? Bueno, justamente lo que tenemos que reglamentar. Ahí en el artículo es muy genérico y lo que nosotros tenemos que decidir cuáles son las condiciones, cómo se va a fondear
y en qué circunstancias se va a disponer de esos fondos. Y por otro lado, similar, digamos, a lo que tiene el sector agrícola. Exacto, exactamente. Exactamente. Todos esos puntos los tenemos que hacer. De todas formas, el solo hecho de contar con ese artículo y en esto de posicionar al turismo como un sector productivo que lo es, entendemos que equipara en cierta forma a los dos sectores productivos más grandes que tiene el Uruguay. ¿Y el incentivo a las aerolíneas? El incentivo a las aerolíneas es a partir, comparando, mejor dicho, la venta de pasajes a extranjeros que tiene cada una de las aerolíneas con el año inmediato anterior, por cada pasaje incremental se va a hacer una devolución en efectivo en partes iguales el Ministerio de Turismo y el operador privado de aeropuerto. ¿Para el usuario o para la aerolínea? Para la aerolínea. Y eso debería ser usado en promoción, por ejemplo, y es un incentivo para atraer más turistas. Bueno. No tenemos definido cuál va a ser el monto, sí tenemos el presupuesto que va a ser del orden del Ministerio de 1.250.000. ¿Y para cuándo se espera que esté operativa estas herramientas? Esperemos que esté operativa en este primer semestre. Turismo social, ministro, ¿qué se viene planteando para ello? He sabido que bueno, es una herramienta que le permite a un sector no menor de la población disfrutar de vacaciones, de conocer diferentes puntos del país que de otra forma no tendría la posibilidad. Estamos hablando de un porcentaje de la población de compatriotas que por diferentes razones, pero sobre todo socioeconómicas, no pueden hacer uso de lo que nosotros concebimos como un derecho humano, que es el turismo, derecho al ocio y a la recreación, parafraseando al expresidente Mujica, que hablaba tanto de no dejar la vida trabajando, sino disfrutar un poco del ocio, la tranquilidad de la familia. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, más del 50% de los uruguayos que no hace turismo. Nosotros tenemos presupuesto chico, digamos, no vamos a cubrir todo, pero la idea es continuar con las políticas de turismo social que han tenido las administraciones anteriores, pero en esta oportunidad con una visión sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Se va a encontrar toda la oferta y toda la demanda en un único sistema informático, muy parecido a las plataformas de reservas internacionales que estamos acostumbrados quizá ustedes a visitar, de forma tal de ser más eficiente, que donde se encuentren oferta y demanda sea en un punto más eficiente. ¿En qué vamos a utilizar el presupuesto? En subsidiar, esencialmente. En subsidiar a aquellas personas que, como decía recién, por motivos socioeconómicos, no pueden acceder al turismo. ¿Cómo quedó el turismo social en el periodo anterior, después de cambios sustanciales que hubo, que se trabajaba en realidad con esa línea, ¿no? Agencias de viajes y se subsidiaba justamente. ¿Qué cambio entonces va a haber? Bueno, primero que eso era bastante manual. No tenía presupuesto asignado y por lo tanto el universo al cual se llegó fue muy menguado, digamos. Eso para empezar. Nosotros tenemos presupuesto, vamos a llegar a más gente y lo vamos a hacer en forma automática, es decir, se va a subir la oferta por el lado de los operadores, vas a cargar, digamos, la oferta por el lado de los operadores y por el lado de la demanda vamos a tener y determinar cuáles son los beneficiarios, por ejemplo, con convenios con el BPS, con el MIDE, con INAO, etcétera, y después la plataforma se encarga a través de un procedimiento informático. Nosotros firmamos un convenio con el BROW, que nos está dando la plataforma informática, y eso se encarga a su vez la plataforma de hacer los pagos en forma automática. ¿Cuánto es ese fondo? 20 millones para este año de pesos. Eso que decía va para y el fondo. 30 millones de pesos los años sucesivos. Sin perjuicio de eso, se crea el fondo para recibir más dinero, tanto público como privado. Ahí está, o sea que esa plata que entra al ministerio, ¿tiene aparte más presupuesto asignado o esto que nos marcaba en el presupuesto va directamente para este fondo? Va directamente para este fondo. Porque también el presupuesto del Ministerio de Turismo no crece mucho año a quinqueño tras quinqueño, ¿no? Bueno, primero que nada, el presupuesto reflejado en lo que se votó el año pasado logró romper una tendencia a la baja, yo diría de los últimos 7, 8 años, en términos reales. Eso para nosotros ya es muy importante. Eso indica y explica un compromiso tanto del ministro de Economía como del presidente Yamandu Orsi, y además está reflejado en nuestras bases programáticas del Frente Amplio. Eso primero. Sin perjuicio de eso, es muy menguado, realmente muy menguado. Estamos hablando de 17 millones de dólares al año, contemplando gastos operativos, es decir, los salarios de nuestros funcionarios. Por lo tanto, lo que nos queda es realmente muy menguado. Para darles un ejemplo, Guriza, de promoción tenemos 4 millones de dólares, la nada mismo. Si nosotros quisiéramos promocionar, no les voy a explicar a ustedes, pero capaz que al público sí. Si nosotros quisiéramos promocionar en un superclásico de Argentina o de Brasil, el minuto sale $100.000.
O sea que estamos con una espaldita presupuestal muy chiquita. ¿Cuánto invierte un país en esta promoción, un país así que tenga grandes números de visitantes y bueno, demás? Un ejemplo solo. Ecuador, Sí. para cambiar el posicionamiento de su marca país, gastó 10 millones de dólares. Y nosotros tenemos en promoción 4. Ahí ya me parece que con muestra, para muestra hace falta un botón nada más, ¿no? Igual se ingenian con este Uruguay sorprende, por ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí en nuestras espaldas. Sí, primero completar lo del presupuesto, si me permiten, completar la idea. Nosotros estamos comprometidos en el Ministerio de Turismo a explicar el retorno que tiene cada peso que nosotros invertimos o gastamos. Por lo tanto, en base esencialmente a lo que nosotros llamamos la aplicación del método científico a la gestión pública. Esto es medir, planificar, actuar, volver a medir y corregir si hay que corregir. Estoy tratando de hacer un círculo virtuoso acá. Entonces, el primer año va a ser de evaluación, va a ser de medir cuáles son los resultados y con esos resultados iremos después con el compañero Odone a pedirle un poco más de presupuesto. ¿Y a dónde se pretende apuntar entonces en este contexto de recursos acotados y de apuntar a la originalidad? Y estoy pensando, por ejemplo, en las cifras 2025, donde también se desglosa el gasto, que es algo muy importante, que hacen los turistas. Los paraguayos son los que más gastan, pese a que los que más recibimos son argentinos y brasileños. Por ejemplo, ¿se piensa incrementar la promoción en Paraguay? Bueno, primero nosotros estamos incrementando o aumentando la presencia del Ministerio tanto en el sur de Brasil, de San Pablo incluido hacia el sur, donde tenemos más de 50 millones de habitantes. Si hablamos del San Pablo económico, que implica un poco más al norte, son 70 millones de brasileros, y también al oeste de Argentina, Rosario y Córdoba incluidos, hacia el oeste. Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento importante también. Eso primero por aquello de que no nos vamos a mudar y en todo país, digamos, los principales países emisores son los vecinos. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos promociones también en Paraguay, en Chile, por esto que decías tú, los paraguayos por estadía, no por día, sino por estadía, son quienes gastan más. Y también tenemos unas oportunidades coyunturales para aprovechar que hablan del contexto geopolítico internacional que se está viviendo. Así como hablamos del contexto geopolítico que tiende a tener una baja en el dólar, también hay hermanos latinoamericanos que tienen dificultades para acceder a destinos turísticos en el norte, sobre todo por problemas migratorios. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para aquellos latinoamericanos, por ejemplo, colombianos y dominicanos, ahora explico por qué son esos dos países que estamos apuntando, que tengan dificultades de ir al norte, vengan por acá porque tenemos algunos productos muy similares. Colombia y República Dominicana, sobre todo, pues son países que han tenido un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno, por lo tanto, su población está con capacidad para hacer turismo emisivo, o sea, que nosotros lo recibamos. Tenemos que cerrar, pero 30 segundos. ¿Es una buena o una mala noticia que haya bajado el turismo emisivo? Es decir, que los uruguayos salgan menos al exterior. La respuesta políticamente correcta sería, nosotros en tanto promocionamos el turismo para que vengan a Uruguay, hay un montón de trabajadores en el turismo emisivo, hay un montón de agencias también en el turismo emisivo, entonces tenemos que pensar primero en los y las trabajadoras que están en ese rubro. Segundo, salir al mundo abre cabezas, son experiencias culturales muy enriquecedoras, por lo tanto, para nosotros que los uruguayos salgan también es importante. O sea que no es tan buena la noticia. Es buena porque los uruguayos salen, pero bueno, es como importación, exportación, ¿qué preferimos más? Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ulises.